El registro histórico y la asimilación cultural de la antigüedad han distorsionado sistemáticamente la figura del héroe de guerra. La tendencia civil a romantizar la violencia y el conflicto armado ha transformado a entidades biológicas de destrucción masiva en símbolos de rectitud moral, destino manifiesto y justicia poética. Se asume de manera generalizada, bajo una lente de ingenuidad civil contemporánea, que la aparición de un espécimen humano dotado de capacidades cinéticas anómalas y una fuerza física incalculable responde a un diseño benevolente, una intervención providencial destinada a salvaguardar a las poblaciones vulnerables de las fuerzas de la entropía. Sin embargo, al ejecutar una auditoría fáctica y desprovista de emociones sobre los archivos operativos y las crónicas tácticas de la Corporación del Mar Mediterráneo, la concepción del individuo designado bajo la nomenclatura de Heracles se revela bajo una clasificación diametralmente opuesta. Este organismo no constituyó un milagro biológico pacífico ni fue el producto de una unión afectiva aleatoria entre dos entidades. Su existencia material fue el resultado calculado, frío y metódico de un proyecto de ingeniería genética a largo plazo, ejecutado bajo estricto secreto táctico. El espécimen fue concebido, manufacturado biológicamente y desplegado con el objetivo exclusivo de operar como un arma biológica de infantería pesada, una unidad desechable de choque diseñada para ejecutar misiones de exterminio y estabilización perimetral que el alto mando consideraba logísticamente ineficientes o letales para sus propias tropas regulares. La justificación operativa documentada para el desarrollo de esta unidad de combate anómala radicaba en una vulnerabilidad estructural crítica detectada en la matriz de defensa del ecosistema helénico. A pesar de contar con una superioridad balística innegable y el dominio de la altitud, Zeus, la entidad máxima del panteón helénico, caracterizado por su inmunidad biológica absoluta y su control balístico de precisión sobre las descargas eléctricas atmosféricas, procesó información predictiva sobre una futura incursión de fuerzas enemigas terrestres de proporciones geológicas. Los modelos de simulación táctica indicaban que las defensas estándar basadas en armamento de energía pura y core divino serían matemáticamente insuficientes frente a esta amenaza específica. La neutralización total del adversario proyectado requería obligatoriamente la participación coordinada de un organismo biológico sujeto a las leyes de la mortalidad celular. El sistema de defensa necesitaba con urgencia un operador táctico que combinara la letalidad de la tecnología genética superior con la vulnerabilidad sistémica de la sangre humana. Ante esta brecha de seguridad inminente, el comandante supremo de la corporación no delegó la tarea a suboficiales, sino que activó un protocolo de hibridación genética directa, asumiendo personalmente el riesgo de infiltración para transferir material biológico clasificado hacia un receptor civil humano óptimo. La ejecución de este protocolo de infiltración celular constituye una de las operaciones de engaño táctico más documentadas de los registros de guerra antiguos. El objetivo receptor seleccionado tras un riguroso análisis de viabilidad fue Alcmena, una civil humana de métricas genéticas superiores y cónyuge legal de un comandante militar de alto rango de las fuerzas terrestres aliadas. Para vulnerar el perímetro de seguridad de las instalaciones del objetivo y evitar cualquier tipo de resistencia defensiva o alarma perimetral, el líder del ecosistema no recurrió a la fuerza contundente ni a la coerción explícita. Desplegó una alteración morfológica de precisión microscópica, reconfigurando su propia firma visual, acústica y biométrica celular para replicar con exactitud matemática la apariencia física del cónyuge militar legítimo, aprovechando la ventana táctica generada por la ausencia del oficial, quien se encontraba ejecutando maniobras de combate en un frente de batalla lejano. Una vez asegurada la infiltración total en las instalaciones habitacionales bajo esta identidad falsificada y sin levantar sospechas en la red de vigilancia civil, la Administración Central del Olimpo activó una alteración astronómica sin precedentes para garantizar el éxito y la saturación de la transferencia genética. Se emitió una directiva de anulación temporal sobre los ciclos de rotación planetaria estándar. Las fuerzas atmosféricas encargadas de la iluminación solar recibieron la orden estricta de detener su avance por el horizonte, mientras que los cuerpos celestes de iluminación nocturna fueron forzados a mantener su posición orbital de manera estática.
Esta manipulación termodinámica a escala global prolongó el estado de oscuridad atmosférica por un lapso cronológico exacto equivalente a 3 ciclos nocturnos continuos. Este periodo de estasis temporal no respondía a una motivación de ocio o complacencia, sino que representaba el lapso biológico estrictamente necesario para infundir, procesar y estabilizar la densidad anómala del material genético superior dentro del útero del organismo receptor humano. El objetivo de esta sobreexposición biológica era asegurar sin margen de error que el embrión resultante desarrollara una hipertrofia muscular estructural y una densidad ósea que superaran cualquier parámetro clínico previamente documentado en la especie mortal. El espécimen resultante de esta operación encubierta, extraído del sistema de la matriz materna tras el periodo de gestación cronológico estándar, presentó un perfil fisiológico que representaba el pináculo del utilitarismo táctico y la letalidad programada. La anatomía del semidios era una paradoja clínica concebida exclusivamente para la aplicación de violencia extrema y la supervivencia en entornos de alta hostilidad. A diferencia de la cúpula directiva inalterable del sur geográfico, su sistema vascular no estaba presurizado con el fluido luminoso e invulnerable del licor. Su organismo bombeaba sangre roja rica en hierro, completamente susceptible a la coagulación, la infección por agentes patógenos externos y el choque hemorrágico letal. Su estructura celular básica estaba sujeta al estrés de la oxidación térmica y al límite innegociable del envejecimiento anatómico progresivo. No obstante esta fragilidad programada, su capacidad de generación de fuerza cinética de impacto, la resistencia microscópica de sus fibras musculares a la tensión mecánica extrema y su velocidad de reacción neurológica bajo presión excedían en múltiples factores de rendimiento la capacidad máxima de cualquier batallón de infantería humana unificado. El alto mando central había logrado manufacturar con éxito el activo balístico perfecto, un organismo dotado de la fuerza bruta necesaria para aniquilar anomalías biológicas masivas a mano limpia, pero manteniendo intacta la vulnerabilidad de la mortalidad celular, lo cual garantizaba administrativamente que, una vez que la unidad cumpliera con su ciclo de utilidad táctica para la corporación, pudiera ser descartada de forma permanente o terminada sin representar jamás un riesgo de insubordinación perpetua o usurpación de poder para la jerarquía del gobierno celestial. Antes de proceder a explorar el desarrollo operativo de este espécimen militar en el terreno y auditar las fallas de seguridad de su propio sistema neurológico, existe un espacio necesario para la recopilación de datos y la interacción analítica. La implementación histórica de alteraciones genéticas inducidas y la cría selectiva para fines exclusivamente bélicos plantea interrogantes críticas sobre la doctrina moral de los liderazgos antiguos. Resulta imperativo para los registros continuos de este archivo documental conocer desde qué coordenadas geográficas del globo se sintoniza esta transmisión de datos tácticos. Asimismo, la base de datos solicita una evaluación fáctica directa. Se considera que la posesión de una fuerza física desproporcionada y anómala representa una ventaja evolutiva innegable para el individuo o constituye inherentemente una condena de aislamiento logístico, garantizando su manipulación y explotación por parte de cadenas de mando superiores. La interacción mediante la sección de comentarios fortalece la estructura de datos de esta comunidad, y la suscripción a la red de historia de ensueño asegura la recepción continua de estos expedientes históricos, desclasificados y analizados con rigor clínico. El mapa de ruta operativo que se inicializa en este documento procederá a desmantelar sistemáticamente la propaganda literaria y los encubrimientos mitológicos que han distorsionado la verdadera naturaleza operativa de la vida del espécimen híbrido. Aceptar el protocolo de este análisis documental implica abandonar de manera definitiva la narrativa folclórica de los 12 trabajos heroicos como una aventura de redención espiritual o superación personal, para comenzar a procesarlos bajo su verdadera clasificación militar fáctica, una serie ininterrumpida de misiones de exterminio forzado, logística de control de plagas biológicas de nivel de extinción, ingeniería civil forzada y operaciones de extracción encubierta de activos vivos en territorio hostil profundo. La investigación trazará el despliegue del arma biológica a lo largo de las geografías más inestables y contaminadas del ecosistema helénico,
documentando con precisión clínica cada erradicación de amenazas y cada reestructuración geológica ejecutada por sus extremidades. Adicionalmente a las métricas de combate físico, este expediente no omitirá la variable más destructiva y aterradora en la línea de tiempo operativa de la unidad táctica, el sabotaje interno y la guerra psicológica. Se auditará mediante datos precisos como la principal administradora rival de la corporación helénica, reconociendo el inmenso valor militar del espécimen y buscando desestabilizar la red de control de su cónyuge. Ejecutó un ataque químico y neurológico continuo contra la corteza cerebral del guerrero. Se analizará la inducción de estados de psicosis severa, alteraciones perceptivas crónicas y ceguera táctica temporal inyectadas directamente en su sistema de procesamiento cognitivo. Se detallará sin alteraciones poéticas cómo esta falla de seguridad mental inducida obligó a la propia arma biológica a dirigir su fuerza cinética incalculable y letal contra las unidades de sus propios activos familiares, transformando su existencia biológica en un ciclo infinito de esclavitud logística y trabajos forzados como un método de compensación penal y control de daños. El análisis fáctico revelará en su totalidad la tragedia logística de un organismo manufacturado exclusivamente para la aniquilación, que operó durante toda su vida útil bajo la hostilidad paralizante de la misma cúpula administrativa que diseñó y patrocinó su ensamblaje genético. El diseño genético y la manufactura biológica del espécimen híbrido no se ejecutaron en un entorno de consenso administrativo o paz institucional. La operación de infiltración llevada a cabo por Zeus, la entidad máxima del panteón helénico, caracterizado por su inmunidad biológica absoluta y su control balístico de precisión sobre las descargas eléctricas atmosféricas, generó una fisura inmediata y de alta tensión en la estructura burocrática de mando del Olimpo. Era la administradora central y supervisora de los contratos matrimoniales civiles de la corporación helénica. Procesó la existencia del recién nacido no como un activo militar de alto valor para la defensa planetaria, sino como una prueba biológica material, irrefutable y ofensiva de insubordinación y ruptura de protocolos legales por parte de la jerarquía superior. En consecuencia, la unidad infantil fue catalogada de manera inmediata bajo la clasificación de amenaza prioritaria, marcando el inicio de una campaña de sabotaje logístico, desgaste psicológico y terminación táctica que lo perseguiría durante la totalidad de su ciclo operativo. La primera fase de esta doctrina de aniquilación se implementó durante la etapa de desarrollo orgánico inicial del espécimen, cuando su biomasa y su capacidad cognitiva se encontraban formalmente en el nivel de desarrollo de un infante estándar. La administración enemiga eludió el enfrentamiento balístico directo que podría alertar al líder supremo y optó por una operación de asesinato encubierto en los aposentos civiles nocturnos. Para ejecutar esta terminación silenciosa y eficiente, se desplegaron dos entidades biológicas de naturaleza reptiliana, específicamente ofidios de alta toxicidad química y musculatura constrictora, programados para infiltrarse en el perímetro de descanso de la unidad e inyectar neurotoxinas letales directamente en su torrente sanguíneo. Sin embargo, el código genético implantado durante el lapso de estasis temporal astronómica demostró su viabilidad táctica de forma prematura y contundente. El sistema sensorial de la unidad infantil detectó la incursión perimetral de los ofidios dentro de su zona de contención. En lugar de emitir vocalizaciones de alerta, activar un estado de pánico o solicitar asistencia de la guarnición perimetral, el organismo ejecutó de manera automática una respuesta motriz de defensa letal. Las extremidades superiores del espécimen, a pesar de poseer un volumen reducido y un desarrollo muscular en fase primaria, aplicaron una fuerza de compresión mecánica directa y focalizada sobre la estructura cervical de ambas entidades reptilianas. La presión cinética ejercida por las extremidades infantiles alcanzó métricas que superaban la fuerza de tracción de sistemas mecánicos industriales. Esta compresión masiva fracturó las vías respiratorias, seccionó la médula espinal y destruyó el sistema óseo superior de los ofidios de manera simultánea. El ataque neutralizó la amenaza biológica mediante asfixia y aplastamiento estructural en un lapso de escasos segundos, sin que el espécimen humano sufriera ningún tipo de perforación dérmica, envenenamiento o alteración de sus signos vitales.
Este evento empírico confirmó de forma absoluta a la corporación que el activo poseía una letalidad innata y una reactividad cinética que excedía cualquier parámetro civil documentado. Habiendo fracasado en la terminación biológica temprana y directa, era la administradora central y supervisora de los contratos matrimoniales civiles de la corporación helénica, reestructuró su estrategia de ataque a largo plazo. La evaluación táctica posterior determinó que el chasis físico del guerrero, una vez alcanzada su etapa de desarrollo anatómico óptimo en la adultez, presentaba una resistencia cinética infranqueable para los métodos de asesinato convencionales. La infantería pesada no podía ser destruida desde el exterior mediante fuerza contundente, armamento punzocortante o exposición a toxinas estándar. Por lo tanto, el vector de ataque del sabotaje fue redirigido hacia la vulnerabilidad inherente y documentada de su biología mortal. El sistema neurológico, la estabilidad de la corteza cerebral y el procesamiento de los estímulos externos. La nueva operación de neutralización no se basó en el despliegue de tropas de infantería, sino en la inyección de una interferencia cognitiva de altísima intensidad. Mediante la aplicación de una manipulación química a distancia, la administradora enemiga indujo una cascada masiva de neurotransmisores erráticos en el cerebro del semidios. Esta intervención de guerra psicológica no causó daño tisular visible en la anatomía del sujeto, pero alteró de forma crítica, absoluta e irreversible el procesamiento de los datos sensoriales de la unidad. El sistema de reconocimiento táctico y fijación de objetivos del guerrero experimentó un fallo estructural catastrófico. Su capacidad analítica para diferenciar entre entidades aliadas, civiles desarmados y fuerzas hostiles de choque fue anulada por completo. La realidad física y objetiva fue reemplazada por una simulación de amenaza letal inducida, sumiendo a la mente del operador en un estado de psicosis severa y ceguera analítica total. El resultado derivado de esta alteración de la base de datos cognitiva constituye el evento de mayor gravedad penal y la tragedia logística más severa en el expediente operativo del arma biológica. En el momento exacto en que se indujo el colapso neurológico, el espécimen se encontraba posicionado dentro de sus propias instalaciones habitacionales, rodeado exclusivamente por sus activos familiares directos, compuestos por su cónyuge y su descendencia biológica. Estas unidades no poseían ninguna capacidad de defensa cinética, entrenamiento de combate o armamento táctico. Operando bajo los parámetros restrictivos de la simulación de amenaza inyectada en su cerebro, la corteza cerebral de Heracles, la unidad biológica de infantería pesada y espécimen híbrido, identificó de manera errónea a su propia unidad familiar como un escuadrón masivo de infiltración de infantería pesada enemiga, supuestamente posicionado allí para ejecutar su terminación inmediata. La respuesta programada en su código base frente a una incursión letal de asalto directo era la aplicación inmediata de fuerza bruta inmovilizadora y erradicación total del adversario. Sin el freno de sus filtros cognitivos y carente de procesamiento lógico, el espécimen desató la totalidad de su inmensa capacidad destructiva sobre el perímetro habitacional cerrado. La fuerza contundente, manufacturada para pulverizar armaduras de bronce sólido y fracturar los cráneos de bestias biológicas masivas, fue aplicada directamente y a máxima velocidad sobre estructuras óseas civiles de baja resistencia. La operación de erradicación interna fue metódica, veloz y carente de toda piedad logística. Resultó en el cese inmediato de las funciones vitales, el colapso de los sistemas respiratorios y la destrucción tisular completa de todas las entidades biológicas presentes en el recinto. La secuencia de violencia no cesó hasta que la administradora enemiga retiró la interferencia neurológica de su sistema, devolviendo los parámetros de reconocimiento visual a la normalidad y exponiendo al operador táctico a la realidad física innegable de los cuerpos inactivos y el daño colateral masivo que sus propias extremidades habían provocado. Este evento de fuego amigo y destrucción interna incontrolada no fue procesado por el alto mando como un simple accidente médico, una falla de hardware perdonable o un daño colateral aceptable. En el estricto sistema burocrático y legal del ecosistema helénico, la terminación biológica de civiles no autorizada, independientemente del estado psicológico del ejecutor, requería la apertura inmediata de un expediente penal y la aplicación de una condena logística severa.
para compensar el daño estructural causado a la sociedad y restablecer el equilibrio de los registros civiles. El sistema judicial impuso una sanción de esclavitud táctica. Bajo este decreto irrevocable, Heracles, la unidad biológica de infantería pesada y espécimen híbrido, fue despojado de forma oficial de toda autonomía operativa, rango social y libertad de movimiento. Fue subordinado de manera absoluta a la cadena de mando directa de Euristeo, un administrador logístico regional caracterizado a nivel histórico por su nulidad balística, su incompetencia militar y su cobardía estructural. Esta asignación penal obligaba al guerrero híbrido a acatar y ejecutar una serie prolongada de operaciones de riesgo extremo, clasificadas bajo la nomenclatura civil de trabajos forzados. Estas misiones debían llevarse a cabo sin recibir compensación económica alguna, sin el apoyo logístico de unidades de infantería aliada, sin asistencia médica postoperatoria y asumiendo en su propio chasis la totalidad del desgaste físico, cinético y térmico de cada incursión. La corporación helénica había logrado, mediante la manipulación psicológica meticulosa y el aprovechamiento de su propio y rígido sistema penal, someter a su activo balístico más letal a un régimen de trabajos ininterrumpidos. Aseguraron de esta manera que la inmensa capacidad de destrucción del espécimen no representara una amenaza para el centro de mando, sino que fuera utilizada exclusivamente y de forma gratuita para limpiar y estabilizar las zonas geográficas periféricas más contaminadas, hostiles y letales de su territorio. La falla estructural inducida consolidó el éxito táctico del sabotaje interno impulsado por la cúpula directiva, transformando al hombre más poderoso del ecosistema en el recurso desechable de menor jerarquía burocrática del sistema. La asimilación de Heracles, la unidad biológica de infantería pesada y espécimen híbrido, dentro de la cadena de mando penal de la corporación helénica, marcó el inicio de un protocolo de despliegue táctico sin precedentes. La directiva operativa no buscaba la integración del activo en batallones regulares ni su participación en campañas militares estandarizadas contra infantería humana enemiga. El objetivo del mando central, canalizado a través de Euristeo, el administrador logístico regional caracterizado a nivel histórico por su nulidad balística, su incompetencia militar y su cobardía estructural, consistía en asignar misiones con un índice de mortalidad proyectado del 100%. Las coordenadas de despliegue correspondían a zonas cero de contaminación biológica, territorios ocupados por anomalías genéticas que el ejército regular era incapaz de neutralizar sin sufrir bajas totales. El castigo penal se transformó fácticamente en una operación de limpieza de biomasa hostil a escala continental. La primera incursión registrada en este expediente de trabajos forzados se localizó en la región geográfica de Nemea. La inteligencia militar identificaba en este sector una interrupción total de las cadenas de suministro civil y agrícola, causada por la presencia de un superdepredador territorial. El objetivo a neutralizar no era un animal salvaje estándar, sino una entidad felina de masa hipertrofiada, diseñada biológicamente con una defensa anatómica anómala. El análisis forense posterior a la operación demostró que el tejido dérmico de este espécimen poseía una densidad celular y una resistencia a la tracción que anulaba por completo la eficacia del armamento de la época. Su piel funcionaba como un blindaje balístico impenetrable de grado militar. Al establecer contacto visual y entrar en el radio de combate cuerpo a cuerpo con la anomalía, Heracles, la unidad biológica de infantería pesada y espécimen híbrido, ejecutó el protocolo ofensivo primario. Descargó una ráfaga completa de proyectiles perforantes impulsados por la tensión de un arco compuesto, dirigiendo los impactos hacia el centro de masa del felino. La telemetría fáctica del enfrentamiento documenta una tasa de fallo absoluto. Las puntas de bronce y hierro fundido no lograron penetrar la epidermis del objetivo, rebotando contra el tejido sin generar ni un solo milímetro de daño tisular o hemorragia superficial. La confirmación empírica de la ineficacia del armamento punzocortante forzó a la unidad táctica a recalibrar su estrategia en tiempo real, descartando el uso de tecnología de perforación para depender de manera exclusiva de la fuerza cinética bruta. La adaptación táctica consistió en el uso de un instrumento de percusión de masa focalizada, específicamente un bloque cilíndrico de madera maciza tallado a partir de un sistema radicular denso.
Con este implemento, el operador aplicó un golpe contundente directo contra la estructura craneal de la entidad biológica. Aunque el blindaje dérmico evitó la fractura ósea externa, la transferencia de energía cinética masiva a través del cráneo generó una concusión neurológica severa en el felino, alterando su equilibrio motriz y provocando una desorientación temporal crítica. Aprovechando esta fracción de inactividad sensorial, Heracles, la unidad biológica de infantería pesada y espécimen híbrido, abandonó el armamento externo y procedió a ejecutar la erradicación mediante el uso exclusivo de sus extremidades superiores. Ingresó en la zona de letalidad máxima del depredador y aplicó una llave de compresión mecánica directa sobre la estructura cervical y la tráquea del animal. La operación de estrangulamiento requirió el mantenimiento de una fuerza de tensión incalculable durante un periodo prolongado, resistiendo las laceraciones y el trauma físico generado por las extremidades inferiores del felino en su intento de escape. La presión constante y calculada anuló el flujo de oxígeno hacia la corteza cerebral de la bestia, induciendo un colapso del sistema respiratorio y circulatorio, lo que resultó en el cese definitivo de sus funciones vitales por asfixia mecánica pura. Descripción visual: un manto de tejido dérmico felino de dimensiones anómalas, desprovisto de masa biológica interna, reposando sobre una superficie de roca estéril junto a un instrumento de madera astillado y manchado, simbolizando la transferencia de un blindaje impenetrable de la naturaleza a la maquinaria de guerra. La finalización de la entidad no marcó el cierre logístico de la operación. El operador táctico reconoció el inmenso valor estratégico del blindaje biológico del enemigo caído e intentó extraer su piel para su asimilación en su propio equipo defensivo. Tras comprobar nuevamente que las hojas metálicas regulares no podían realizar incisiones sobre la epidermis, aplicó un razonamiento de ingeniería inversa. Utilizó las propias garras de queratina ultradensa del cadáver, la única materia capaz de penetrar el tejido, para ejecutar la disección anatómica. Este proceso de reciclaje biológico de campo dotó a la unidad táctica de una armadura de infantería pesada, virtualmente indestructible, optimizando su chasis para las incursiones venideras y demostrando una eficiencia operativa que eludía por completo a las fuerzas convencionales. La segunda orden de despliegue emitida por Euristeo, el administrador logístico regional caracterizado a nivel histórico por su nulidad balística, su incompetencia militar y su cobardía estructural, elevó drásticamente la escala de amenaza biológica. Las coordenadas apuntaban a los ecosistemas pantanosos de Lerna, una zona caracterizada por una alta densidad de humedad y una topografía inestable. La región había sido declarada inhabitable y clasificada como una zona de riesgo biológico de máxima prioridad debido a la proliferación de la hidra, una entidad reptiliana multicefálica que operaba no solo como un superdepredador, sino como un agente de contaminación química masiva. El análisis de la estructura anatómica de la hidra revelaba un desafío táctico exponencial. La entidad poseía múltiples terminales craneales conectadas a un sistema nervioso central único. Sin embargo, su principal mecanismo de defensa y ataque no residía únicamente en la fuerza de mordida de sus extremidades superiores. El flujo sanguíneo y las secreciones glandulares de este espécimen contenían una toxina química de altísima corrosividad. La simple exhalación de la criatura emitía gases letales capaces de paralizar el sistema respiratorio humano en cuestión de segundos, y su sangre operaba como un ácido inestable capaz de disolver materia orgánica e inorgánica por igual. Al iniciar el asalto frontal en el sector acuático contaminado, Heracles, la unidad biológica de infantería pesada y espécimen híbrido, aplicó la doctrina de combate estándar para la neutralización de fauna hostil, el desmembramiento y la decapitación táctica. Utilizando una hoja de corte de gran calibre, procedió a seccionar la estructura cervical de una de las cabezas periféricas. En este instante, el sistema de defensa biológica de la anomalía activó su protocolo secundario. La herida abierta no generó un choque hemorrágico ni el debilitamiento sistémico de la entidad. Por el contrario, la lesión estimuló una respuesta de regeneración celular hiperacelerada en el muñón cervical. En un margen temporal de escasos minutos, el tejido dañado se multiplicó,
generando el desarrollo instantáneo de dos estructuras craneales completamente nuevas y funcionales a partir del corte original. La confirmación visual de esta mutación táctica comprobó que la aplicación de trauma físico cortante tradicional era operativamente contraproducente, ya que el daño mecánico directo solo incrementaba la biomasa enemiga y multiplicaba los vectores de ataque. La entidad biológica no podía ser erradicada mediante desgaste cinético convencional. Requería una intervención química y térmica simultánea. Frente al colapso de la estrategia inicial y el riesgo de ser abrumado por la multiplicación exponencial de las cabezas, el operador táctico recurrió a la asistencia logística de una unidad secundaria de apoyo presente en el perímetro, encargada del mantenimiento del vehículo de transporte. La nueva directiva táctica requería la sincronización perfecta entre el corte y la cauterización de emergencia. Mientras Heracles, la unidad biológica de infantería pesada y espécimen híbrido, ejecutaba la amputación de una extremidad craneal, la unidad logística de apoyo aplicaba de manera inmediata un foco de energía térmica de altísima temperatura, utilizando antorchas de combustión sostenida directamente sobre el tejido celular expuesto. La aplicación de calor extremo indujo la necrosis inmediata de las células madre en la zona de la herida, sellando los vasos sanguíneos y anulando permanentemente el ciclo de regeneración hiperacelerada de la bestia. Descripción visual: un conjunto de puntas de proyectil balístico forjadas en bronce puro, completamente sumergidas en un charco de fluido oscuro, denso y altamente reactivo, el cual corroe, oscurece y desintegra la materia vegetal y mineral de su perímetro inmediato. A través de la repetición metódica de este protocolo de amputación y cauterización térmica, el operador logró desmantelar la estructura defensiva de la entidad hasta aislar la cabeza principal y central, clasificada por los reportes de inteligencia como una unidad biológica inmortal. Al comprender que la destrucción celular de este componente específico era inviable mediante los recursos disponibles en el terreno, la unidad táctica optó por la supresión geológica permanente. Seccionó la extremidad final y procedió a sepultarla bajo el peso masivo de una formación rocosa continental, confinándola en un estado de oscuridad y paralización perpetua bajo tierra. Al igual que en la misión precedente, la terminación biológica del objetivo principal fue seguida por un proceso de recolección de activos tácticos. Identificando la utilidad bélica extrema del fluido corrosivo que albergaba el cadáver de la anomalía, el operador sumergió la totalidad de las puntas de su inventario de proyectiles balísticos en la sangre, altamente tóxica de la criatura muerta. Esta acción de ingeniería de armamento transformó su arsenal de perforación regular en una plataforma de ataque químico letal. A partir de este momento en su ciclo operativo, cualquier impacto superficial o incisión microscópica causada por sus proyectiles garantizaría el cese automático de las funciones vitales del objetivo por envenenamiento sistémico inmediato, sin importar el volumen o la masa de la entidad enemiga. La Corporación del Olimpo había ordenado la muerte de su activo, pero fácticamente, las dos primeras misiones de exterminio solo habían servido para equipar al espécimen con una armadura biológica impenetrable y un arsenal químico de destrucción masiva absoluta. Yemenay ha dicho: la evaluación táctica de las misiones iniciales demostró a la cúpula administrativa del ecosistema helénico que el despliegue de su activo penal en escenarios de combate frontal directo resultaba operativamente contraproducente para sus objetivos de desgaste. Heracles, la unidad biológica de infantería pesada y espécimen híbrido, no experimentaba una degradación letal al enfrentar entidades biológicas hipertrofiadas. Por el contrario, cada incursión resultaba en la adquisición de nuevo equipamiento de grado militar, incrementando su índice de letalidad y su capacidad de supervivencia. Ante esta confirmación fáctica, el mando central, a través de las directivas emitidas por Euristeo, el administrador logístico regional caracterizado a nivel histórico por su nulidad balística, su incompetencia militar y su cobardía estructural, procedió a reestructurar radicalmente la tipología del castigo. La nueva doctrina operativa abandonó el asalto cinético para enfocarse en la ingeniería civil forzada, la exposición a riesgos sanitarios críticos y la imposición de parámetros temporales matemáticamente imposibles, buscando el colapso psicológico y sistémico del operador táctico a través de la humillación burocrática y la
Contaminación ambiental. El primer expediente bajo esta nueva clasificación logística dirigió a la unidad hacia las instalaciones ganaderas del administrador territorial conocido como OGIAS. El reconocimiento perimetral de la zona reveló un desastre biológico y ecológico de proporciones masivas. El complejo albergaba una cantidad de unidades de ganado vacuno que superaba los miles de especímenes, operando bajo un modelo de hacinamiento severo. Los registros de sanidad indicaban que las tareas de extracción de residuos biológicos y mantenimiento estructural habían sido suspendidas de manera ininterrumpida durante un lapso superior a 3 décadas. La acumulación de materia fecal, orina y biomasa en descomposición había generado una capa de sedimentos tóxicos de extrema profundidad, produciendo emisiones de gas metano letales y una filtración patógena que amenazaba con erradicar la viabilidad agrícola de toda la región circundante. La directiva impuesta por Euristeo, el administrador logístico regional caracterizado a nivel histórico por su nulidad balística, su incompetencia militar y su cobardía estructural, establecía que la purga total de estas instalaciones debía completarse antes de la finalización de un solo ciclo solar diurno. El cálculo logístico demostraba que la remoción manual de la biomasa tóxica requeriría el esfuerzo combinado de cientos de unidades de infantería humana operando durante meses. Si el espécimen híbrido intentaba ejecutar la tarea mediante el uso exclusivo de fuerza motriz básica, el volumen de los residuos garantizaría el incumplimiento de la cuota de tiempo y aseguraría su exposición letal a múltiples agentes patógenos e infecciones bacterianas masivas, resultando en un fallo sistémico por toxicidad. Enfrentado a esta trampa administrativa y sanitaria, Heracles, la unidad biológica de infantería pesada y espécimen híbrido, suspendió toda acción manual directa sobre los residuos y procedió a ejecutar un escaneo topográfico a macroescala del terreno circundante. El análisis de la cuenca hidrográfica identificó la presencia de 2 corrientes fluviales de alto volumen, operando en las proximidades del sector contaminado. Descartando la herramienta de recolección de residuos estándar, el operador aplicó su inmensa capacidad de generación de fuerza cinética a la alteración geológica del terreno, utilizando únicamente implementos de excavación reforzados y la tracción de sus extremidades superiores. Procedió a fracturar la corteza continental y excavar una red de trincheras profundas en un tiempo récord, conectando la trayectoria natural de ambos ríos directamente con los muros de contención estructural de las instalaciones ganaderas. Al finalizar la excavación, el operador táctico destruyó las barreras perimetrales de los cauces fluviales. La alteración topográfica indujo una desviación masiva del flujo hidrológico. Millones de litros de agua dulce presurizada convergieron y penetraron en el complejo ganadero con una energía cinética devastadora. La física de fluidos operó como un mecanismo de limpieza industrial de alta presión. La corriente torrencial disolvió, levantó y expulsó la totalidad de los sedimentos tóxicos acumulados durante 30 años en un margen de escasas horas, arrastrando el riesgo biológico fuera del ecosistema local y depositándolo en zonas de dilución oceánica. Antes de la puesta del sol, el recinto ganadero se encontraba completamente purgado y esterilizado a nivel estructural. El operador táctico había resuelto un problema de salud pública de escala continental mediante la reescritura temporal de la hidrología local, eludiendo la contaminación física directa. Sin embargo, en una demostración absoluta del terrorismo burocrático que regía su condena, Euristeo, el administrador logístico regional caracterizado a nivel histórico por su nulidad balística, su incompetencia militar y su cobardía estructural, invalidó el cumplimiento de la misión en los registros oficiales, argumentando un fallo técnico legal debido a que la limpieza fue ejecutada por las corrientes fluviales y no por el trabajo manual directo del activo penal. La siguiente fase del programa de trabajos forzados escaló la complejidad operativa al introducir variables de terreno inestable y biometalurgia hostil. Las coordenadas de despliegue apuntaron hacia la cuenca del lago Estínfalo, un ecosistema pantanoso dominado por densas formaciones de lodo tóxico y aguas estancadas. La región había sido tomada por una colonia masiva de entidades aviares que habían desarrollado una mutación anatómica letal. Estas aves no poseían plumaje de queratina estándar,
sino que su fisiología estaba recubierta por aleaciones de bronce y metales densos. El nivel de amenaza de esta colonia era absoluto. Sus picos metálicos poseían la capacidad de perforar el blindaje de las armaduras militares convencionales, y su táctica de combate principal consistía en sobrevolar a sus objetivos y ejecutar un desprendimiento muscular violento que propulsaba sus plumas metálicas hacia la superficie como un bombardeo cinético de metralla punzocortante. Adicionalmente, sus excrementos poseían una toxicidad química que destruía los cultivos terrestres. El análisis del terreno determinó que Heracles, la unidad biológica de infantería pesada y espécimen híbrido, se encontraba en una desventaja táctica crítica. La composición viscosa del lodo en el pantano impedía el avance de una unidad de infantería pesada. Cualquier intento de asalto terrestre resultaría en el hundimiento y la inmovilización del operador, mientras que las aves mantendrían la superioridad aérea inalcanzable desde la seguridad de la densa bóveda arbórea que rodeaba el lago. Frente a la ineficacia del asalto directo o la alteración geológica, la resolución de este conflicto requirió la primera transferencia tecnológica registrada en este expediente. El estancamiento táctico fue detectado por Atenea, la operativa táctica griega, representante de la guerra calculada y la ingeniería civil. Reconociendo que el activo penal necesitaba armamento especializado para forzar el combate en sus propios términos, esta unidad superior procedió a suministrarle tecnología de disrupción acústica de grado avanzado, fabricada específicamente en las forjas subterráneas de alta presión por el ingeniero jefe del ecosistema. El equipo entregado consistía en un par de instrumentos de percusión manual, forjados en bronce macizo y calibrados para generar frecuencias de choque sonoro. Heracles, la unidad biológica de infantería pesada y espécimen híbrido, se posicionó en un punto de anclaje sólido en el perímetro del pantano y ejecutó la activación del dispositivo acústico. La fuerza de impacto generada por el operador al colisionar ambos bloques de metal produjo una onda de choque de decibelios extremos que barrió la totalidad del ecosistema del pantano. Esta frecuencia específica no causó daño estructural al terreno, pero generó una disrupción crítica en el sistema nervioso de la colonia aviar. El pánico acústico indujo un fallo en sus patrones de anilación, obligando a las miles de unidades enemigas a abandonar la seguridad de la cobertura arbórea y despegar en masa hacia el espacio aéreo abierto en un estado de desorientación táctica. Con el enemigo finalmente expuesto en una trayectoria de vuelo predecible y fuera del fango inmovilizador, el operador táctico desactivó el dispositivo acústico y transicionó de inmediato hacia su armamento antiaéreo, utilizando el arco de alta tensión y la reserva de proyectiles previamente sumergidos en el fluido corrosivo y letal extraído de la anomalía reptiliana en Lerna. Inició una secuencia de fuego balístico de precisión milimétrica a una velocidad asombrosa. Cada impacto, por mínimo que fuera el roce de la punta metálica contra los tejidos no blindados de las aves, garantizaba una terminación biológica instantánea debido a la toxicidad química absoluta del proyectil. La lluvia de biometalurgia hostil fue suprimida por una barrera de fuego antiaéreo tóxico constante. Ante la tasa de mortalidad masiva y la incapacidad de reorganizar un ataque coordinado, el remanente de la colonia aviar evacuó la totalidad del sector geográfico, restaurando el equilibrio ecológico del área y completando la misión de erradicación pestilente sin que el operador hundiera un solo pie en el lodo letal. La alteración de los parámetros de misión impuesta por la cadena de mando penal representó un punto de inflexión en el desarrollo táctico del espécimen. Habiendo comprobado mediante evidencia material que Heracles, la unidad biológica de infantería pesada y espécimen híbrido, poseía un índice de letalidad del 100% en operaciones de exterminio y erradicación ambiental, el sistema burocrático modificó sus directivas para maximizar las probabilidades de un fallo operativo. La nueva clasificación de misiones exigía la intercepción, el sometimiento físico y la extracción de activos biológicos masivos en estado intacto. Esta restricción anulaba por completo el uso de la fuerza balística letal y del armamento químico corrosivo, adquirido en ciclos anteriores. Capturar una anomalía genética de alto nivel de agresividad sin provocar el cese de sus funciones vitales requiere un grado de contención muscular y un cálculo de transferencia de energía cinética que excede
ampliamente la dificultad del simple asesinato mecánico. La primera operación de retención en vida fue asignada en el territorio insular de Creta. El objetivo designado era un espécimen bovino de masa hipertrofiada, catalogado en los registros como el toro de Creta. El origen de esta entidad no respondía a una mutación natural, sino que constituía un despliegue directo realizado por Poseidón, el administrador naval y sismológico del panteón helénico, caracterizado por su control absoluto sobre la presión del agua marina y su inducción calculada de fallas tectónicas. El activo bovino había sido introducido en el ecosistema insular como un mecanismo de castigo económico contra la administración civil local, provocando la demolición sistemática de la infraestructura agrícola y la alteración violenta del orden público. El asalto táctico requirió que el operador se aproximara a la zona de conflicto sin la protección de infantería secundaria. Al establecer contacto, el bovino inició una carga frontal directa, utilizando su masa ósea y su cornamenta de alta densidad como armamento de perforación primaria. Heracles, la unidad biológica de infantería pesada y espécimen híbrido, rechazó el uso de maniobras de evasión lateral y optó por una intercepción cinética frontal. Recibió el impacto directo sobre su propio chasis, utilizando la tracción de sus extremidades inferiores contra la fricción del suelo para detener el avance de la entidad. A continuación, aplicó una llave de inmovilización directa sobre la estructura cervical del objetivo. La operación de captura consistió en someter al sistema nervioso de la bestia a una privación temporal y calculada de oxígeno, forzando un estado de pérdida de conciencia inducida sin llegar a provocar daño neurológico permanente ni un paro cardíaco. Una vez neutralizado, el espécimen fue trasladado a través del perímetro oceánico hasta las instalaciones continentales, demostrando que la fuerza del operador no solo servía para triturar materia, sino para ejercer un control biomecánico milimétrico sobre organismos de volumen superior. El nivel de letalidad biológica de las misiones escaló de manera drástica con la asignación de las siguientes coordenadas de extracción en la región geográfica de Tracia. El objetivo principal era la confiscación de un escuadrón logístico de transporte equino, propiedad de un jefe militar local subordinado directamente a Ares, la entidad griega representativa de la violencia visceral descontrolada y el derramamiento de sangre en el campo de batalla. La evaluación de riesgo de estas unidades equinas determinó una alteración genética aberrante. El sistema digestivo de los caballos había sido modificado artificialmente para procesar de manera exclusiva biomasa humana, convirtiéndolos en depredadores carnívoros altamente reactivos y operando en un estado permanente de agresividad táctica. La extracción de estas unidades no podía ejecutarse mediante el sometimiento físico estándar debido a la naturaleza errática y los instintos de jauría que gobernaban a los equinos. El operador táctico dedujo que el nivel de agresividad era mantenido artificialmente por el administrador local a través de una privación calórica controlada. Para neutralizar la hostilidad de los activos sin infligirles daño letal, Heracles, la unidad biológica de infantería pesada y espécimen híbrido, ejecutó un asalto directo contra el centro de mando enemigo. La operación resultó en la terminación biológica inmediata del líder de la facción y de su guardia perimetral. En un acto de pragmatismo logístico absoluto, el operador procesó los restos biológicos del comandante enemigo y los utilizó como suministro alimentario, directo para las yeguas carnívoras. La saciedad calórica extrema y la ingesta del tejido de su propio manipulador indujeron un reseteo químico en el sistema nervioso de los equinos, suprimiendo sus parámetros de hostilidad y permitiendo que la unidad táctica asegurara las riendas y completara la extracción hacia la base central sin incidentes adicionales. Habiendo demostrado capacidad de sometimiento físico y manipulación dietética, el mando penal impuso un nuevo vector de dificultad, la velocidad pura y la resistencia aeróbica extrema. Euristeo, el administrador logístico regional caracterizado a nivel histórico por su nulidad balística, su incompetencia militar y su cobardía estructural, ordenó la captura intacta de una entidad biológica clasificada como la cierva de Cerinea. Este espécimen poseía una configuración anatómica especializada, ostentando formaciones de queratina en forma de cornamenta con una densidad y pigmentación idénticas al oro puro,
y pezuñas con aleaciones de bronce que le otorgaban una velocidad de desplazamiento superior a cualquier vehículo de transporte o unidad de infantería conocida. Adicionalmente, el objetivo se encontraba bajo la jurisdicción protectora de Artemisa, la operadora táctica de las zonas forestales, caracterizada por su monopolio balístico sobre la fauna salvaje y su estricta política de conservación biológica. La persecución de este activo se extendió de manera continua e ininterrumpida durante el equivalente temporal a 12 ciclos lunares completos. La operación exigió un desgaste calórico y una resistencia cardíaca que habrían provocado el fallo multiorgánico de cualquier batallón estándar. Heracles, la unidad biológica de infantería pesada y espécimen híbrido, se vio obligado a rastrear la firma térmica y las alteraciones topográficas de la cierva a través de múltiples ecosistemas geográficos, esperando el momento exacto de fatiga muscular en el objetivo. Cuando la entidad finalmente redujo su velocidad en las proximidades de una cuenca fluvial, el operador descartó el uso de armamento químico. En su lugar, ejecutó un disparo balístico de precisión quirúrgica con un proyectil limpio. El impacto fue calculado matemáticamente para atravesar el tejido conectivo entre el cartílago y el hueso de las extremidades delanteras, inmovilizando el sistema motriz de la bestia mediante la fijación conjunta de sus patas, pero garantizando que no existiera hemorragia severa ni amputación de ligamentos. Durante la ruta de extracción, el operador fue interceptado por la autoridad propietaria del espécimen, Artemisa, la operadora táctica de las zonas forestales, caracterizada por su monopolio balístico sobre la fauna salvaje y su estricta política de conservación biológica. En lugar de iniciar un conflicto armado que habría resultado en una guerra de desgaste contra una entidad superior, el espécimen híbrido aplicó una maniobra de diplomacia táctica. Desvió de inmediato toda la responsabilidad jurídica y administrativa de la captura hacia Euristeo, el administrador logístico regional caracterizado a nivel histórico por su nulidad balística, su incompetencia militar y su cobardía estructural, estableciendo un contrato verbal mediante el cual garantizaba la restitución inmediata e ilesa del animal una vez que el protocolo burocrático de validación visual hubiera sido cumplido en la capital. Esta resolución demostró una capacidad analítica de procesamiento legal que excedía la simple aplicación de la violencia muscular. La fase final de esta secuencia operativa requirió el despliegue del arma biológica en un entorno de congelación crítica, alterando nuevamente los parámetros termodinámicos de la misión. Las coordenadas identificaban al jabalí de Erimanto, una anomalía de biomasa colosal y comportamiento altamente destructivo que operaba en sectores montañosos de altitud extrema y bajo constante precipitación gélida. La aproximación frontal en terreno sólido suponía un riesgo de impacto masivo, dado que la capa adiposa y la musculatura del animal operaban como un blindaje reactivo frente a las contusiones convencionales. Para resolver este obstáculo, Heracles, la unidad biológica de infantería pesada y espécimen híbrido, aplicó una estrategia basada en la física de fluidos no newtonianos y la densimetría del terreno. Desplegó tácticas de disrupción acústica y acoso perimetral para expulsar a la entidad de la cobertura forestal y canalizar su ruta de escape directamente hacia una cuenca de acumulación de nieve profunda. La relación entre la inmensa masa del jabalí y el bajo soporte estructural de la nieve fresca provocó el hundimiento inmediato de las extremidades de la bestia. La inmovilidad geológica, combinada con la rápida pérdida de temperatura corporal y la consecuente ralentización de su metabolismo, neutralizó por completo su capacidad ofensiva. El operador procedió a ejecutar el amarre y aseguramiento físico del organismo sin enfrentar resistencia cinética, procediendo con la entrega logística en el centro de mando de Micenas. El análisis de los registros posteriores a la entrega expone la absoluta ironía táctica del sistema penal helénico, al establecer contacto visual con la bestia masiva aún respirando y debidamente inmovilizada. Euristeo, el administrador logístico regional caracterizado a nivel histórico por su nulidad balística, su incompetencia militar y su cobardía estructural, experimentó un colapso psicológico inmediato. Procedió a evacuar el perímetro de recepción e introdujo su propia masa corporal dentro de un contenedor cilíndrico de bronce parcialmente enterrado.
utilizando la vasija como un búnker de emergencia y negándose a procesar la extracción personalmente. La maquinaria de mando exigía misiones de letalidad absoluta para intentar purgar a su mejor operador táctico, pero la evidencia física y constante del éxito del espécimen solo lograba cristalizar el terror estructural de las autoridades superiores. La ineficacia absoluta de las operaciones de erradicación biológica ejecutadas dentro del perímetro continental helénico forzó a la cadena de mando penal a reestructurar por completo la cuadrícula de despliegue. Habiendo confirmado de manera empírica que Heracles, la unidad biológica de infantería pesada y espécimen híbrido, asimilaba cada amenaza local como una oportunidad de entrenamiento balístico y de recolección de tecnología enemiga, las órdenes emitidas por Euristeo, el administrador logístico regional caracterizado a nivel histórico por su nulidad balística, su incompetencia militar y su cobardía estructural, cruzaron la frontera de la jurisdicción aliada. El nuevo objetivo burocrático consistía en someter al activo a factores de desgaste ambiental extremo, forzando incursiones de infiltración logística en territorios soberanos fuera del radio de soporte y extracción de la corporación. La doctrina transicionó de la limpieza de fauna local hacia el asalto directo a instalaciones de seguridad de potencias militares extranjeras. El primer objetivo extrajurisdiccional exigía la penetración en la capital operativa de una facción militar, independiente y estrictamente matriarcal, conocida en los registros como el territorio de las Amazonas. La misión logística consistía en la extracción por la fuerza de un dispositivo de contención blindado, específicamente un cinturón táctico de guerra. Este artefacto no constituía un elemento de vestimenta civil, sino que operaba como un símbolo de autoridad jerárquica absoluta concedido a la comandante en jefe de la facción directamente por Ares, la entidad griega representativa de la violencia visceral descontrolada y el derramamiento de sangre en el campo de batalla. La posesión de esta tecnología militar confería superioridad táctica inmediata y el reconocimiento legal, incuestionable sobre todas las unidades de infantería de la región. La aproximación inicial del espécimen hacia el centro de mando enemigo no resultó en un intercambio balístico inmediato. La comandante de la facción, procesando las métricas de letalidad comprobada de la unidad infiltrada y evaluando el riesgo estructural para sus tropas, accedió a una transferencia pacífica del dispositivo táctico. Sin embargo, el éxito diplomático de esta operación de extracción fue detectado, interceptado y saboteado activamente por Hera, la administradora central y supervisora de los contratos matrimoniales civiles de la corporación helénica. Operando bajo protocolos de guerra psicológica estricta y manipulación de masas a distancia, la entidad superior infectó la red de comunicaciones de la infantería local, propagando inteligencia artificialmente fabricada sobre un supuesto intento de secuestro de la líder de la facción. Este ataque de bandera falsa desencadenó una respuesta letal masiva y automática por parte de las fuerzas defensoras. El asalto balístico sorpresa anuló la tregua, obligando a Heracles, la unidad biológica de infantería pesada y espécimen híbrido, a reactivar su protocolo de erradicación máxima en un entorno rodeado por infantería hostil. Comprendiendo analíticamente que la cadena de mando enemiga había sido corrompida y la negociación era matemáticamente inviable, el operador ejecutó la terminación biológica inmediata de la comandante de la facción. Procedió a despojar el dispositivo táctico del cadáver bajo fuego cruzado y ejecutó una masacre sistemática sobre la primera línea de infantería pesada hasta asegurar una ruta de evacuación hacia el litoral marítimo, dejando el campamento de defensa reducido a una zona de desastre logístico total. La escalada de hostilidad administrativa proyectó a la unidad hacia el extremo occidental del mapa topográfico conocido, una zona caracterizada por una radiación solar ininterrumpida y condiciones de aridez letales. El requerimiento logístico en esta latitud dictaba el robo a macroescala de una reserva de biomasa ganadera, de altísimo valor nutricional. Este activo se encontraba posicionado bajo la jurisdicción de una anomalía genética severa designada como Gerión. El análisis morfológico de esta entidad revelaba una mutación táctica formidable para el combate terrestre. Poseía 3 torsos humanos completos fusionados a nivel de la estructura pélvica. Esta configuración anatómica le otorgaba un campo visual constante de 360 grados,
anulando por completo cualquier posibilidad de aproximación sigilosa en su perímetro, y multiplicaba por 3 su capacidad de generación de fuerza cinética, permitiéndole portar y accionar múltiples plataformas de blindaje y armamento de perforación de manera simultánea. La primera línea de defensa de esta instalación ganadera estaba constituida por un espécimen canino de doble estructura craneal. Heracles, la unidad biológica de infantería pesada y espécimen híbrido, neutralizó esta alarma biológica perimetral en cuestión de milisegundos mediante la aplicación directa de fuerza contundente letal con su instrumento de percusión de madera maciza, fracturando ambas bóvedas craneales de manera simultánea y sin emitir señales acústicas de alerta prolongadas. La destrucción inmediata de la guardia de seguridad expuso el sector y alertó al objetivo principal. Gerión inició su avance balístico portando 3 escudos de infantería pesada. El operador táctico, procesando en tiempo real la extrema desventaja matemática de iniciar un combate cuerpo a cuerpo contra una entidad dotada de 6 extremidades superiores activas y un volumen de masa superior, descartó el asalto frontal y optó por la resolución balística a distancia. Extrajo de su carcaj un proyectil previamente sumergido en el fluido químico corrosivo y altamente tóxico que había recolectado de los restos de la anomalía reptiliana en la cuenca de Lerna. Calculando la trayectoria geométrica precisa para optimizar el daño estructural, el espécimen híbrido disparó la flecha desde el flanco lateral absoluto de la bestia masiva. La energía cinética del lanzamiento impulsó al proyectil a perforar la barrera dérmica del primer torso, atravesar su sistema cardiovascular central y continuar su trayectoria destructiva penetrando de manera secuencial los 2 torsos restantes en una sola línea de fuego. La toxina letal de grado militar inundó el sistema circulatorio triple en una fracción de segundo, induciendo un fallo multiorgánico masivo y el cese absoluto de las funciones vitales de la entidad enemiga con una sola detonación balística, permitiendo la recolección intacta de toda la reserva de biomasa. La misión de extracción final codificada bajo esta cuadrícula forjó la incursión más profunda en territorio restringido registrada en el expediente. La orden forzó a la unidad a violar la frontera de una instalación directamente administrada por la alta gerencia enemiga. La directiva dictaba la sustracción de tecnología botánica clasificada de nivel de seguridad máximo, un cultivo de frutos de composición áurea que garantizaban la estasis celular y operaban como inhibidores químicos del envejecimiento. Esta plantación era propiedad privada, absoluta y exclusiva de Hera, la administradora central y supervisora de los contratos matrimoniales civiles de la corporación helénica. La zona agrícola estaba custodiada por un sistema de defensa biológica implacable, una entidad reptiliana colosal dotada de 100 terminales craneales independientes, lo cual garantizaba un monitoreo visual de la zona ininterrumpido y carente de los ciclos de inactividad, obligatorios requeridos por el sueño orgánico estándar. La evaluación de riesgo de la misión determinó que el asalto frontal armado contra este sistema de seguridad de 100 cabezas presentaba un índice de fracaso inaceptable y un riesgo de contaminación balística que podría destruir el objetivo botánico primario. Para eludir el choque cinético, Heracles, la unidad biológica de infantería pesada y espécimen híbrido, ejecutó un rastreo perimetral hasta localizar a una entidad de clase Titán posicionada en las coordenadas adyacentes al perímetro de la instalación. Este organismo colosal, designado como Atlas, funcionaba como un pilar estructural biológico. Había sido condenado por el estricto sistema penal del Olimpo a sostener de manera física e ininterrumpida la inmensa presión barométrica y la enorme masa sólida de la bóveda atmosférica, evitando así el colapso gravitacional de la biosfera terrestre. El operador táctico ejecutó una maniobra analítica de externalización logística de altísimo riesgo. Negoció asumir de manera temporal la totalidad de la carga estructural del firmamento sobre su propio chasis biológico y sistema óseo mortal. A cambio, el Titán, utilizando su estatus de entidad superior y su conocimiento de los protocolos de seguridad internos, se infiltraría en la instalación, sortearía la vigilancia de la anomalía reptiliana y extraería los activos botánicos sin detonar las alarmas de combate. El intercambio de masa se llevó a cabo.
La unidad de infantería mortal experimentó en ese instante la presión gravitacional aplastante de sostenerla. Integridad mecánica de todo el ecosistema físico. Este nivel de fricción ósea, compresión de la columna vertebral y estrés muscular masivo habría desintegrado a nivel celular a cualquier batallón estándar, pero la biomasa híbrida del espécimen logró estabilizar la carga atmosférica. El éxito táctico de la infiltración y recolección se vio inmediatamente comprometido en el punto de extracción por la negativa absoluta del Titán a reasumir su paralizante condena estructural. Frente al intento flagrante de deserción de la entidad colosal, el espécimen híbrido se encontraba inmovilizado bajo la presión de la atmósfera y anulado para el combate físico. La resolución de este conflicto crítico no dependió de la aplicación de la fuerza bruta, sino de la ejecución precisa de ingeniería social y guerra psicológica en tiempo real. El arma biológica solicitó al desertor colosal que reasumiera la inmensa carga geométrica por un lapso medido, estrictamente en segundos. Argumentó ante la entidad que necesitaba este breve receso para calibrar su equipamiento de amortiguación sobre la estructura de sus hombros y optimizar la distribución a largo plazo del tonelaje atmosférico. El Titán, procesando el argumento logístico y burocrático como válido y exento de amenaza táctica, asimiló nuevamente la masa del firmamento sobre su propia anatomía. En la milésima de segundo exacta en que se completó la transferencia de la presión estructural, el operador táctico abandonó su posición de soporte, recuperó el inventario botánico extraído del suelo y evacuó las coordenadas geográficas a máxima velocidad. Esta operación empírica demostró a la cúpula directiva que la programación neural del espécimen mortal era capaz de procesar datos, identificar fallas lógicas en entidades de escala cósmica y ejecutar manipulaciones tácticas que igualaban su incalculable capacidad de destrucción muscular. La escalada de hostilidad burocrática proyectada por la administración enemiga alcanzó su límite termodinámico y estructural con la emisión de la 12ª y última directiva penal. Habiendo agotado el catálogo continental e internacional de fauna anómala, y tras confirmar repetidamente que la letalidad de Heracles, la unidad biológica de infantería pesada y espécimen híbrido, superaba cualquier parámetro de contingencia biológica en la superficie terrestre, la cadena de mando optó por una operación de descarte logístico absoluto. La orden procesada por Euristeo, el administrador logístico regional caracterizado a nivel histórico por su nulidad balística, su incompetencia militar y su cobardía estructural, exigía la penetración no autorizada en el sector geológico de mayor seguridad y restricción de todo el ecosistema helénico, la infraestructura subterránea de confinamiento post-mortem. El objetivo táctico designado para esta incursión de letalidad máxima era la extracción física, intacta y operativa de la anomalía canina de múltiples cabezas que funcionaba como el sistema primario de seguridad perimetral del inframundo. Esta directiva violaba las leyes físicas fundamentales de la corporación. Las instalaciones inferiores estaban programadas con un protocolo de aislamiento unidireccional estricto. El ingreso estaba condicionado de forma innegociable a la previa terminación de las funciones vitales del organismo humano invasor, y la extracción de biomasa operativa de regreso a la superficie estaba matemáticamente y logísticamente prohibida por la constitución de su realidad física. La aproximación del operador hacia las coordenadas de descenso requirió la navegación a través de un intrincado sistema de cavernas tectónicas profundas, caracterizadas por una ausencia total de radiación solar ambiental y un descenso progresivo y crítico de la temperatura térmica. Al alcanzar el perímetro limítrofe inicial de las instalaciones de contención, Heracles, la unidad biológica de infantería pesada y espécimen híbrido, fue interceptado por la barrera química fluvial que delimitaba la zona de transición dimensional. Este cuerpo de fluido de alta toxicidad era patrullado por un operador logístico civil encargado del transporte fluvial de las firmas biológicas humanas ya desactivadas. El protocolo de abordaje de este sistema de transporte exigía el pago de una tarifa civil y la confirmación innegable de mortalidad clínica. El espécimen híbrido, operando con un sistema cardiovascular plenamente activo, un nivel de oxigenación óptimo y una agresividad táctica intacta, anuló la burocracia del cruce mediante la pura aplicación de terror psicológico y la exhibición de su inmensa
Capacidad de daño cinético inminente. El operador fluvial, carente de armamento defensivo balístico para repeler a una unidad de infantería pesada de élite, fue forzado bajo amenaza de destrucción estructural a ejecutar el transporte del activo biológico vivo a través de la sustancia corrosiva, vulnerando fácticamente el primer anillo de seguridad de la dimensión inferior. Una vez consolidada su posición dentro del perímetro interno principal, la unidad táctica no procedió a ejecutar operaciones de sabotaje aleatorio ni intentó desestabilizar a las inmensas poblaciones de prisioneros inactivos que saturaban la planicie. Navegó la inmensa llanura de almacenamiento humano con una precisión lineal calculada hasta alcanzar el centro de mando y monitoreo de la corporación subterránea. En este sector de máxima profundidad arquitectónica, estableció contacto visual y operativo directo con la máxima autoridad de la jurisdicción geológica, Hades, el gestor logístico de la infraestructura de retención inferior griega, caracterizado por su administración burocrática, inquebrantable y perpetua de las poblaciones humanas desprovistas de funciones vitales. En un giro operativo que desmiente categóricamente la clasificación de la unidad biológica como una bestia de destrucción irracional, Heracles, la unidad biológica de infantería pesada y espécimen híbrido, no inició el contacto jerárquico mediante una descarga balística o un asalto de fuerza contundente. Procesó matemáticamente que un conflicto armado directo contra el administrador supremo del inframundo, posicionado dentro del núcleo de sus propias instalaciones de seguridad, resultaría en una guerra de desgaste de duración infinita sin ninguna probabilidad real de extracción logística. Por consiguiente, activó un sorprendente protocolo de diplomacia militar. Presentó su orden de extracción penal oficial y solicitó, bajo parámetros de tregua táctica, la reubicación temporal del activo canino de seguridad hacia las instalaciones de la superficie. El administrador subterráneo, evaluando la anomalía técnica sin precedentes de un operador mortal navegando en su territorio soberano sin haber sido procesado por el cese de funciones metabólicas, aceptó los términos de la extracción bajo una cláusula de compromiso balístico extremadamente restrictiva. Hades, el gestor logístico de la infraestructura de retención inferior griega, caracterizado por su administración burocrática, inquebrantable y perpetua de las poblaciones humanas desprovistas de funciones vitales, autorizó la captura del espécimen de seguridad perimetral con la condición innegociable de que el operador táctico invasor no empleara su armamento de perforación, sus proyectiles de toxicidad química masiva ni su contundente instrumento de percusión de masa focalizada. La retención debía ejecutarse utilizando exclusivamente pura fuerza cinética muscular y técnicas de contención de agarre, forzando un combate asimétrico de desventaja total para el organismo mortal. El activo biológico designado para la extracción forzosa, identificado en los registros operativos bajo la nomenclatura de Cerbero, representaba el pináculo evolutivo de la ingeniería biológica de defensa estática. Este espécimen masivo no operaba bajo los parámetros genéticos de un mamífero terrestre estándar. Su compleja anatomía presentaba 3 terminales craneales independientes de alta capacidad de procesamiento, sensorial y poder de mordida, asegurando la detección simultánea de múltiples vectores de amenaza en un radio continuo de 360 grados. Adicionalmente, su estructura muscular posterior y su tejido dérmico estaban complementados estructuralmente con apéndices biológicos de naturaleza reptiliana y ofidia, los cuales poseían glándulas de secreción de un veneno altamente corrosivo. La constante salivación de esta entidad estaba clasificada como un agente tóxico de grado destructivo superior, capaz de inducir una necrosis química inmediata en cualquier tejido orgánico base que entrara en contacto físico con ella. Al aproximarse a las inmensas compuertas de acceso estructural donde operaba la anomalía, Heracles, la unidad biológica de infantería pesada y espécimen híbrido, acató los términos del contrato táctico. Desactivó, desacopló y almacenó todo su armamento metálico y plataformas de ataque de largo alcance sobre el terreno rocoso. El combate a corta distancia contra el sistema de seguridad tricéfalo se inicializó con una carga frontal, altamente agresiva por parte del canino masivo. Las 3 bóvedas craneales buscaron la perforación simultánea de la masa muscular del operador humano mediante
Un asalto coordinado y letal destinado a desmembrar su sistema central. La supervivencia biológica inicial del guerrero en este choque cinético dependió de manera exclusiva de la tecnología de blindaje biológico avanzada que había sido adquirida durante su primera operación de exterminio. En el ciclo penal, el grueso tejido dérmico del felino hipertrofiado, que el operador utilizaba como armadura corporal y protección de la corteza craneal, absorbió la totalidad del impacto mecánico masivo de las mandíbulas enemigas. Las formaciones dentales del objetivo, genéticamente diseñadas para triturar roca sólida tectónica y fémures humanos, resbalaron e impactaron de manera completamente inútil contra la capa de queratina de resistencia casi indestructible, con su sistema vascular temporalmente protegido de la inoculación de toxinas y las laceraciones agudas inmediatas. El espécimen híbrido acortó el radio de combate cuerpo a cuerpo y procedió a aplicar una llave de inmovilización absoluta sobre la bestia. La maniobra biomecánica ejecutada consistió en rodear la compleja estructura cervical conjunta del objetivo, anclando el agarre exactamente en el punto de intersección anatómica donde los tres cráneos masivos se unificaban estructuralmente con el sistema respiratorio central de la entidad. La compresión cinética aplicada por la musculatura de los brazos del operador humano fue sometida a un nivel de incremento de tensión progresivo, metódico y sostenido. La entidad de seguridad perimetral intentó liberarse de la restricción respiratoria mediante movimientos de contorsión tectónica violenta, utilizando su peso estructural masivo y ejecutando el asalto secundario constante de sus extremidades, ofidias venenosas contra la armadura del guerrero. Durante este extenso lapso de máxima fricción física y desgaste calórico, el operador táctico no cedió ni un solo milímetro en la aplicación de la inmensa fuerza constrictora. La restricción logística y calculada del flujo de oxígeno a través de la tráquea central del animal de múltiples cabezas indujo rápidamente un estado de hipoxia celular severa en el complejo sistema nervioso del objetivo de contención. Tras el transcurso de varios minutos de tensión máxima ininterrumpida y fricción mecánica, la resistencia motriz de la bestia subterránea colapsó por completo. La anomalía biológica experimentó una pérdida temporal pero absoluta de la conciencia operativa, permitiendo que Heracles, la unidad biológica de infantería pesada y espécimen híbrido, asegurara físicamente a la criatura inmovilizada mediante el despliegue y uso de pesadas cadenas de contención táctica forjadas expresamente para situaciones de retención extrema. El operador había sometido con éxito a la defensa más formidable del ecosistema subterráneo utilizando única y exclusivamente la asombrosa capacidad de tracción mecánica de su propia hipertrofia muscular y el aprovechamiento aerodinámico de una armadura biológica reciclada de operaciones anteriores. La fase de evacuación logística requirió el ascenso extenuante por la gradiente geológica, arrastrando la inmensa masa del espécimen temporalmente inactivo a través de los túneles tectónicos estrechos, en dirección vertical y contraria a la inmensa presión de la gravedad. Al cruzar finalmente la frontera del inframundo y exponer por primera vez el sistema óptico sensible del animal a la radiación térmica y lumínica del ciclo solar, la fisiología estrictamente subterránea del objetivo reaccionó con violencia química, segregando fluidos estomacales tóxicos sobre la corteza terrestre que generaron alteraciones botánicas y letalidad inmediata en el entorno. No obstante estas complicaciones ambientales severas, el control logístico perimetral del operador se mantuvo completamente intacto y sin fisuras. La conclusión operativa de esta última directiva representó la anulación absoluta del sistema punitivo de trabajos forzados diseñado meticulosamente por la corporación helénica. Al ingresar a las instalaciones logísticas principales de la ciudadela de Micenas y depositar físicamente a la inmensa y letal entidad de seguridad del inframundo directamente en el patio central de inspección, el impacto visual sobre el liderazgo administrativo fue devastador y definitivo. Euristeo, el administrador logístico regional caracterizado a nivel histórico por su nulidad balística, su incompetencia militar y su cobardía estructural, experimentó un nuevo colapso neurológico de terror paralizante al confirmar visualmente que ni siquiera la hermética infraestructura de la muerte definitiva había sido capaz de neutralizar a la unidad que él pretendía castigar y purgar de los registros.
Tras verificar la sumisión absoluta de la bestia subterránea y confirmar empíricamente que las leyes estándar de la mortalidad biológica no aplicaban a la extrema resistencia balística del operador, el administrador procesó la orden inmediata e irrevocable de liberación penal para Heracles, la unidad biológica de infantería pesada y espécimen híbrido. Se ordenó una logística inversa para la devolución del activo canino a las profundas instalaciones custodiadas por Hades, el gestor logístico de la infraestructura de retención inferior griega, caracterizado por su administración burocrática, inquebrantable y perpetua de las poblaciones humanas desprovistas de funciones vitales. El gran experimento corporativo de exterminio por desgaste logístico había fracasado estrepitosamente. La cadena de mando había logrado únicamente entrenar a presión, endurecer térmicamente y perfeccionar a la plataforma de asalto biológico más eficiente y letal de la geografía antigua conocida, probando su capacidad de vulnerar y superar los 3 planos operativos de existencia física del universo sin experimentar una sola falla estructural irreversible en el transcurso de todo su asfixiante ciclo de operaciones encubiertas. La superación exitosa del catálogo completo de misiones penales y la anulación de su estado de servidumbre logística no representaron la desactivación operativa de Heracles, la unidad biológica de infantería pesada y espécimen híbrido. La finalización de sus 12 despliegues de erradicación primaria confirmó ante la corporación helénica que el chasis anatómico del operador poseía una resistencia mecánica y balística impenetrable frente a cualquier amenaza biológica externa, trauma cinético masivo o exposición a entornos de letalidad atmosférica extrema. Ninguna entidad, desde superdepredadores felinos hipertrofiados hasta anomalías caninas de seguridad subterránea, poseía la capacidad de generar un cese de funciones vitales en su organismo mediante la aplicación de fuerza bruta. Sin embargo, la auditoría forense de su expediente revela que la falla estructural crítica que detonó la terminación biológica de este activo militar no provino de una fuerza superior en el campo de batalla, sino de una reacción química microscópica, un error logístico de manipulación de materiales tóxicos y un fallo masivo en los protocolos de inteligencia civil. La cadena de eventos que condujo al colapso sistémico del arma biológica se inicializó durante una operación de traslado geográfico estándar. El operador táctico, acompañado por una unidad civil humana vinculada por contrato matrimonial al espécimen, requería atravesar la cuenca del río Ebeno, un cuerpo fluvial caracterizado por corrientes de alta velocidad de arrastre. El control logístico de este cruce fronterizo estaba bajo la jurisdicción de una entidad biológica híbrida de tracción equina y torso humano, designada en los registros como un operador logístico fluvial de la facción de los centauros. Esta unidad ofrecía servicios de transporte de biomasa civil a través del cauce a cambio de compensación económica. El espécimen híbrido de infantería pesada procedió a cruzar el perímetro acuático utilizando su propia capacidad de propulsión y resistencia hidrodinámica, delegando el transporte seguro de la unidad civil humana vinculada por contrato matrimonial al espécimen a la entidad de tracción equina. No obstante, al alcanzar el punto medio de la corriente fluvial, el operador logístico enemigo incurrió en una violación directa del contrato de tránsito. Desviando su trayectoria estipulada, la entidad híbrida intentó ejecutar una maniobra de secuestro y extracción no autorizada del activo civil, activando de inmediato los protocolos de defensa perimetral del guerrero. Al detectar la brecha de seguridad en la orilla opuesta, Heracles, la unidad biológica de infantería pesada y espécimen híbrido, no intentó una intercepción acuática de persecución. Recurrió de inmediato a su plataforma de armamento a distancia de alta precisión. Extrajo de su carcaj táctico un proyectil balístico cuyas especificaciones habían sido alteradas irreversiblemente durante sus misiones primarias. La punta metálica se encontraba completamente saturada con el fluido biológico corrosivo y letal recolectado de la anomalía reptiliana en los ecosistemas pantanosos de Lerna. El operador calculó la trayectoria aerodinámica, tensó el arco de asalto y ejecutó un disparo que impactó con precisión milimétrica en la estructura torácica de la entidad de tracción equina. La penetración del proyectil no fue la causa del cese de las funciones vitales del enemigo.
La letalidad del ataque residió en la inyección inmediata del agente neurotóxico de grado militar en el torrente sanguíneo del objetivo. La toxina de la hidra inició un proceso de necrosis celular acelerada y fallo multiorgánico en el organismo del centauro. Sin embargo, durante los escasos minutos de agonía química previos a su desactivación definitiva, la entidad enemiga ejecutó una maniobra de guerra biológica encubierta y sabotaje a largo plazo. Procesando que su propia sangre se encontraba ahora contaminada y fusionada con el agente químico más letal del planeta, extrajo una muestra de este fluido reactivo y la transfirió a la unidad civil humana vinculada por contrato matrimonial al espécimen. El engaño táctico desplegado por el centauro moribundo consistió en clasificar este compuesto altamente tóxico bajo una falsa nomenclatura farmacéutica. Aseguró a la civil humana que el fluido constituía un agente bioquímico de retención afectiva, un compuesto diseñado para garantizar la lealtad conyugal absoluta y anular cualquier fluctuación en la estructura del contrato matrimonial. Carente de equipo de análisis químico y entrenamiento en bioseguridad, la unidad civil humana vinculada por contrato matrimonial al espécimen aceptó la muestra contaminada, la selló en un contenedor hermético y la almacenó en su inventario logístico personal de forma indefinida, introduciendo una bomba de tiempo química en el perímetro de máxima seguridad del propio operador. El detonante de esta vulnerabilidad se activó varios años solares más tarde. La unidad civil humana vinculada por contrato matrimonial al espécimen, tras procesar datos de inteligencia erróneos y proyecciones infundadas sobre una posible sustitución de su estatus jerárquico civil por parte de otra unidad femenina humana, decidió implementar el supuesto protocolo de retención bioquímica. Para ejecutar la transferencia del agente al objetivo, seleccionó una prenda de uso logístico específico, una túnica de tela procesada, destinada a ser utilizada por el guerrero durante un protocolo de ceremonial civil en un perímetro aislado. La civil extrajo el fluido tóxico almacenado y procedió a saturar por completo las fibras textiles de la prenda con el compuesto biológico altamente inestable. El despliegue final del arma biológica del Olimpo no ocurrió en un campo de batalla frente a batallones de infantería pesada, sino en el interior de una zona de seguridad durante un procedimiento de indumentaria. Heracles, la unidad biológica de infantería pesada y espécimen híbrido, procedió a colocarse la túnica contaminada sobre su propia epidermis. El desencadenante de la reacción química letal no fue un impacto balístico, sino la simple termodinámica. El calor corporal natural emitido por el metabolismo de la infantería pesada actuó como el catalizador térmico que reactivó la toxicidad extrema del agente químico latente en las fibras del tejido. El análisis clínico del fallo sistémico resultante describe una reacción en cadena catastrófica a nivel celular. La toxina corrosiva penetró de manera instantánea la barrera dérmica del operador. El compuesto químico no generó una simple laceración superficial. Inició un proceso de disolución tisular y termogénesis incontrolada, generando la sensación neurológica de una combustión térmica ininterrumpida directamente sobre el sistema nervioso periférico y la masa muscular. El guerrero experimentó un dolor paramétrico de nivel máximo que superaba cualquier trauma cinético previamente registrado en su extenso historial bélico. En un intento de aplicar su doctrina táctica estándar frente a una amenaza, el espécimen recurrió a la fuerza mecánica pura. Intentó extraer la prenda textil de su chasis utilizando la tracción de sus extremidades superiores. No obstante, la reacción química había generado una fusión molecular entre las fibras de la túnica contaminada y el tejido celular subyacente de su propia anatomía. La aplicación de fuerza contundente y desgarre mecánico no retiró la amenaza química, sino que resultó en la amputación forzada y la extracción masiva de sus propias capas de epidermis y masa muscular profunda. La confirmación fáctica fue absoluta, la fuerza cinética incalculable, la cual había sido suficiente para reestructurar la geología de los cauces fluviales y estrangular superdepredadores de blindaje impenetrable, era matemáticamente inútil e inoperante frente a la invasión microscópica de un agente químico disolvente. Procesando analíticamente la irreversibilidad del fallo multiorgánico, la pérdida absoluta de su capacidad operativa táctica y la permanencia infinita de la degradación neuronal,
Sin posibilidad de cura médica disponible en el entorno material, Heracles, la unidad biológica de infantería pesada y espécimen híbrido, tomó la decisión táctica final de ejecutar un protocolo de autoterminación térmica controlada. Se trasladó hacia la altitud topográfica del monte Eta. En estas coordenadas de aislamiento, aplicó la poca funcionalidad motriz residual de su sistema en colapso para talar y recolectar una inmensa cantidad de biomasa forestal, ensamblando una plataforma de combustión masiva, una pira funeraria de dimensiones industriales. El operador táctico se posicionó en el vértice de la estructura de madera maciza y ordenó a un activo logístico civil presente en el perímetro que ejecutara la ignición del material combustible. La aplicación de la transferencia térmica extrema generó un estado de incineración total. El fuego actuó como un proceso de purga y separación de biomasa. La totalidad del chasis anatómico mortal del guerrero, incluyendo la sangre coagulable, la estructura ósea sujeta a desgaste, la red neuronal infectada por la toxina y toda la herencia genética derivada de la matriz materna humana, fue reducida fácticamente a cenizas estériles, completando la terminación definitiva de su vulnerabilidad biológica. Sin embargo, el código genético primario implantado durante la operación de hibridación inicial por Zeus, la entidad máxima del panteón helénico, caracterizado por su inmunidad biológica absoluta y su control balístico de precisión sobre las descargas eléctricas atmosféricas, poseía una firma energética que las leyes de la termodinámica y la combustión de madera estándar no podían desintegrar. Al erradicarse la carcasa biológica mortal que anclaba a la unidad a la gravedad terrestre, la fracción de código puro e indestructible se liberó de los restos físicos. Este paquete de datos de energía luminiscente ascendió en una trayectoria vertical a través de las capas de la atmósfera, abandonando la corteza continental hacia las coordenadas de altitud máxima. En el centro de mando palaciego de la montaña, la recepción de esta firma de energía marcó el cese definitivo de las hostilidades administrativas. Era la administradora central y supervisora de los contratos matrimoniales civiles de la Corporación Helénica. Confirmó mediante sus terminales de monitoreo que la amenaza biológica de origen irregular había sido purgada, y el humano mortal había dejado de existir en los registros civiles de la superficie. Al procesar que la energía entrante carecía de la vulnerabilidad biológica que inicialmente generó la crisis de seguridad, la Junta Directiva ejecutó el protocolo de asimilación final. El código del guerrero fue integrado de manera permanente en el servidor central del sistema inmortal. El gran experimento logístico concluyó con la erradicación violenta del envase biológico desechable, logrando extraer, destilar y retener en exclusiva el software bélico perfecto para fortalecer la infraestructura inalterable de la Corporación Suprema.